Muy bien, jóvenes, sabemos un poquitito acerca de la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Prácticamente hay que recordar que el virus de inmunodeficiencia humana es la principal causa o la causa del llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por sus siglas en inglés AIDS. Importante reconocer o acordarse que existen dos tipos de virus de inmunodeficiencia, el VIH-1 y el VIH-2, en el cual es el VIH-1 el que más encontramos a nivel mundial, mientras que el VIH-2 prácticamente es en África. El VIH es uno de los dos tipos de virus que son el virus linfotróficos retrovirus. El otro virus, aparte de lo que es el virus de VIH, es el llamado virus de leucemia humana, de células T. Este es el otro virus o el otro retrovirus linfotrófico que es capaz de generar patología en los seres humanos. Recordar también que normalmente los linfocitos T cooperadores CD4, resultan ser la diana del proceso infeccioso para VIH y resultan una pérdida de la inmunidad celular, y es lo que genera la gran presencia de infecciones oportunistas, que es lo que complica la parte final de esta enfermedad. Dentro de las imágenes nosotros vemos el complejo de virus, un virus de RNA. Normalmente tenemos diferentes elementos, lo que es la formación del nucleocápsido junto con el RNA, algunos elementos importantes como la llamada, lo que son las enzimas con las que cuentan, que son las transcriptasas reversas, y hacia afuera un poquitito hacia lo que es la envoltura. En este caso es una capa lipídica, bicapa, perdón. Normalmente tenemos una serie de componentes que son las glicoproteínas 120, 41, mientras que el antígeno P24, pues si se fijan ustedes en la imagen, realmente se encuentra dentro de la nucleocápside del VIH. Múltiples genes los cuales codifican para cada uno de los elementos y cada una de las glucoproteínas, pero sobre todo los genes más importantes son los que establecen la síntesis de la transcriptasa reversa, su funcionamiento, en la cual se sintetiza DNA a partir del genoma de RNA del virus. Y esto genera la presencia también de otras enzimas, como se llaman las integrasas, que integran el virus de DNA, el DNA viral, perdón, dentro de lo que es el DNA de las células huésped. Y las proteasas, que es el tercer grupo de enzimas, que son las que generan o parten o establecen la presencia y generan la producción de los llamados precursores de proteínas virales. Entonces realmente lo que tenemos que acordarnos en virus de VIH son estos tres grupos de enzimas. No les pongo los genes, realmente no creo que sea conveniente lo de los genes. En alguna diapositiva hablaremos de algunos genes, pero no recuerden ustedes estos grupos enzimáticos, ya que es más fácil que ustedes recuerden cuáles son los grupos de medicamentos que actúan sobre cada uno, sobre proteasas, integrasas y sobre transcriptasas reversas. La infección por VIH normalmente tiene un periodo de plazo de 10 años como promedio, cuando no se tiene tratamiento para desarrollar la aparición de infecciones y tumores oportunistas. Normalmente el criterio del síndrome de inmunodeficiencia o SIDA es un conteo del linfocito CD4 menor de 200 cuando la cifra es por arriba de 500, la normal, o presentar enfermedades oportunistas clasificadas como categoría C dentro de las categorías de infección por SIDA. Estas también las veremos en un ratito más en otra diapositiva. Entonces, ¿puedo tener un conteo arriba de CD4 de 200 y puedo tener una infección oportunista? Sí, hay infecciones que pueden ser así. Inmediatamente, aunque el CD4 no esté por debajo del conteo, se considerará como un paciente portador ya clínicamente de SIDA. El modo de transmisión más frecuente es por vía sexual, ¿sí? Y normalmente es por vía heterosexual antes que el homosexual. Entonces es importante porque es la vía de mayor predominio para la adquisición. El riesgo de transmisión ocupacional del VIH en sanitarios por pinchazos accidentales con agujas contaminadas es del 0.3%, es decir, 1 de cada 300, y por contacto con mucosas menos del 1%, 0.09. Mucho menor que para el virus de hepatitis B, que es del 30% para pinchazos con agujas contaminadas y contacto con mucosas, y para el virus de hepatitis C, que es del 3%. Entonces los virus de hepatitis tienen mayor capacidad o mayor riesgo de transmisión a través del contacto o pinchazos con agujas contaminadas o a través de mucosas. Eso es importante que lo recuerden porque normalmente se los pueden llegar a preguntar en su examen nacional.
La transmisión materno-fetal es un problema también bien importante, casi un 30% de capacidad de transmitirlo hacia el nuevo producto, y es una causa que se sigue viendo en el tercer mundo donde nosotros pertenecemos, y es importante considerar esta situación, aunque creo que en una de sus clases de ginecología van a tomar en cuenta este apartado. Si no haremos alguna revisión rápida, pero es importante que recuerden que la vía materno-fetal para VIH es muy más importante todavía que el proceso de infección o el riesgo de transmisión para nosotros con la situación de alguna aguja contaminada. Es importante también que recuerden que no se consideran infectantes ni la orina, ni las heces, ni la saliva, ni el vómito, ni las secreciones nasales, ni las lágrimas, ni el sudor, ni las flemas, si no contienen sangre visible. Es muy importante y que avisen a los familiares de los pacientes con VIH que esta situación es así. ¿Cuáles son los que sí son potencialmente infectantes? Semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, pericárdico, peritoneal, amniótico y la leche humana. Por eso es bien importante que realmente el periodo perinatal en la transmisión materno-fetal, regresando un poquito, sobre todo lo que es la lactancia materna se contraindica por el riesgo de pasar directamente viriones de VIH al producto a través de la lactancia. El riesgo de VIH entonces es 1 de 300 para la picadura o el piquete con una aguja. Es más alto, o el riesgo es más alto con la transfusión contaminada de sangre, que pues actualmente por los procesos de escoger el tipo de sangre y echarle las pruebas previamente, la disminución del riesgo es también más o menos como en piquete de aguja. Es algo que normalmente se considera de mayor riesgo. Entonces, en caso de que les lleguen a preguntar en algún examen, siempre el riesgo es más vía sexual y en segundo lugar lo que es la transfusión sanguínea, antes que el piquete accidental con agujas. Cerca del 30% de los niños van a tener una transmisión materno-fetal. Esa es la importancia de esta situación, de reconocer que la lactancia es prácticamente una situación que engloba el mayor riesgo de pasar viriones activos al niño o al nuevo producto, y menos del 1%, inclusive aquí en este libro menciona 0.01 hasta el 1% para la situación de adquisición por vía a través de relaciones sexuales anales o vaginales. Y otra situación es importante que recuerden que las úlceras genitales de cualquier tipo incrementan el riesgo de transmisión y se multiplica ese riesgo por 10 veces. La circuncisión reduce el riesgo del 60% de adquirir o de transmitir también el virus de VIH. En esta imagen lo que tenemos es una reproducción del ciclo de replicación viral. Normalmente encontramos un virión, ese virión con su envoltura de la capa lipídica con glucoproteínas, en este caso la glucoproteína 120, que interacciona con el clúster de diferenciación o CD4 específicamente de los linfocitos, pero a su vez tiene que interactuar o correlacionarse con los llamados receptores de CCR5 y CXCR4, que son los llamados receptores de quimiosina 5 y quimiosina 4, en la cual veremos una diapositiva más adelante. Realmente el CCR5 o esa quimiosina es un correceptor para poder hacer la infección de células del sistema monocítico, mononuclear, o en este caso macrófagos, y el CXCR4 realmente junto con la interacción con el CD4 es lo que hace la infección sobre los linfocitos de los cooperadores CD4. Entonces, una vez que interactúan con estos dos receptores, el GP120, se establece la entrada del virus. Ahí vemos algunos medicamentos que se repiten en lo que vimos en el principio del semestre, y se encuentran las enzimas que son las más importantes que quiero que recuerden en esta plática. Transcriptasa inversa, normalmente inhibida por los inhibidores de la transcriptasa inversa, y la transcriptasa inversa es lo que permite la copia del RNA para formar una copia de ADN, y las integrasas son las que permiten el integramiento del ADN viral a lo que sería el ADN de la célula huésped. Una vez que se genera esta fase, se genera el fenómeno de transcripción, y junto con el fenómeno de transcripción, el fenómeno de transducción a través de utilizar los ribosomas, y es cuando se activan o requiere la actividad de los llamados proteasas, que realmente las proteasas establecen el ensamblaje, establecen el cortar las proteínas para poder ensamblarlas dentro de los viriones y formar un nuevo, en este caso un nuevo virión saliente, y eso lo hacen a través de estas proteasas. Ahí es donde actúan los medicamentos inhibidores de la proteasa,
donde actúan los medicamentos inhibidores de la integrasa y donde actúan los que vimos al principio, los inhibidores de la transcripción inversa. En esta otra imagen es muy parecida, tenemos el mismo ciclo de transmisión y tenemos los medicamentos. Aquí lo importante es que realmente el elemento de los últimos 5 o 6 años, vamos 5, 6 a 10 años, fue el haber encontrado la situación de las llamadas proteasas o el ensamblaje y el poder partir ciertas partículas para acoplarlas a la nucleocápside. Este fue el último hallazgo que se tuvo dentro del tratamiento del paciente con virus por infección de VIH y es el tratamiento más actualizado o el tratamiento el tratamiento más actual que se conoce, junto con los últimos reportes del año pasado, 2019-2018, de algún paciente que tuvo cura con el trasplante de médula ósea, uno o dos pacientes que aún no se considera parte de la terapia o del grupo de medicamentos o terapias que se pueden emplear para el tratamiento. Se siguen empleando, ahorita siguen empleándose solamente los medicamentos que inactivan esas 3 vías enzimáticas. El virus de inmunodeficiencia humana, esta es una micrografía electrónica para aquellos que dicen que los virus no existen. En este caso se observa hacia abajo todo eso que parece como slime, es una célula, como dice ahí, es un linfocito infectado y esas cosas, esa flecha grande lo que señala es un virión de VIH. Todas las cositas en la flecha chiquita que ven hacia abajo de esos puntitos negros son viriones nacientes dentro del citoplasma del linfocito. Entonces, esta es una imagen en la cual se muestra la salida a través de la membrana celular de los viriones de VIH para realizar el nuevo proceso de infección. Patogénesis. En este caso, sabemos que el virus de VIH es un virus linfotrófico y genera la activación y la infección del linfocito CD4. Esto resulta en una supresión de la inmunidad celular mediada, o en este caso inmunidad mediada por células, y esto es lo que genera la presencia de múltiples infecciones oportunistas de manera posterior, incluyendo infecciones e incluyendo también cánceres como el sarcoma de Kaposi y linfoma principalmente. La infección inicial del tracto genital ocurre realmente cuando el virus entra dentro de las células dendríticas, estas células dendríticas dentro de la mucosa vaginal o mucosa genital, conocidas como células de Langerhans, y después de eso esas células, como son células presentadoras de antígenos, prácticamente lo que hacen es presentar a los linfocitos cooperadores CD4 positivos y es cuando llega el virus realmente a su grupo celular de predominio y es donde se va a reproducir de manera constante. Infectan entonces los linfocitos TCD4, pero también son capaces de infectar los llamados linfocitos TH17 o aquellos que interactúan o tienen que ver con un proceso inflamatorio más importante. Recordando que TH17 también son células que son mediadoras de inmunidad de las mucosas y es importante también reconocer que estos linfocitos son infectados junto con los CD4 cooperadores, como se me había mencionado desde un principio. Lo que se ocurre normalmente en estos linfocitos afectados es una infección realmente latente, la cual no se produce tanta cantidad de virus una vez que están infectados, sino que se producen de manera constante a lo largo de un periodo de promedio de 10 a 11 años, y una vez que empiezan a replicarse de manera constante, pues empieza a bajar la cantidad de linfocitos TCD4, y una vez que disminuyen a un nivel bajo, menor de 200, es cuando las infecciones oportunistas empiezan a aparecer, y entre las infecciones oportunistas, entre la infección por viriones de VIH sobre los linfocitos, terminan generando el proceso de inmunosupresión que termina con la vida del paciente. Una persona infectada con VIH se considera estar infectado de por vida. No hay cura todavía, jóvenes, más que esos 2 casos esporádicos, y ya no se han vuelto a reportar nada más. Esta situación es bien importante, es bien una cosa que se le debe hacer entender muy bien al paciente, y una vez que se resulta la integración del virus, del DNA, en este caso viral, una vez transformado a través de la actividad de transcriptarse inversa a través del RNA viral y transformarlo a DNA e integrarlo, la célula queda infectada de por vida. Eso es lo que les mencionaba, las células CD4 se dividen o realmente pertenecen o tienen la capacidad de ser infectadas a través de la llegada a través de los mismos linfocitos TCD4
con la interacción del CD4 y la CXCR4, o sea, el receptor de quimiosina, y cuando se interactúa o tiene como correceptor la quimiosina CSR5, afecta a las células del sistema macrófago monocítico, que incluye microglias, células de Kupffer, las células dendríticas o de Langerhans en mucosas genitales, monocitos y macrófagos, y todas llegan o todas tienen que interactuar forzosamente con el linfocito CD4, siendo el huésped final del virus de VIH este linfocito CD4. La principal respuesta inmune en contra del VIH consiste en una respuesta de linfocitos CD8 citotóxicos, una respuesta celular, y esta respuesta inicia de manera importante y es bastante idónea de manera inicial, pero posteriormente va perdiendo su efectividad al momento que los linfocitos CD4 van empezando a disminuir en cantidad, ya que dependen completamente del CD4 para mandar esa respuesta o para que se genere esa respuesta ante la infección por VIH. Una vez que CD4 baja, CD8 también bajan de manera secundaria, y en esta situación es debido, como lo mencionan en la diapositiva, más que nada a la disminución de la interleucina 2, que es la que se requiere para la activación de los linfocitos TCD8, y por lo tanto, al no haber esa cantidad importante de interleucina 2 generada por linfocitos TCD4, estas células, aunque puede haber no una disminución en cantidad, hay una disminución en su funcionalidad. Los anticuerpos es la otra manera de defensa. En este caso, los anticuerpos van dirigidos contra las proteínas virales de nucleocápsida, como el P24, y con aquellas contra las glucoproteínas o las proteínas de fusión, que son las 120 y el GP41. Y una vez que se obtiene es cuando se le llama que el paciente ha tenido una seroconversión o tiene anticuerpos positivos, y se supone que debe disminuir la capacidad de infección de otros linfocitos que no hayan sido infectados en ese momento. Existen tres mecanismos por los cuales el VIH evade la respuesta inmune. La primera es la integración del DNA viral formado a partir del RNA dentro de la célula o del DNA de la célula huésped, que es lo que genera una infección persistente o latente, y la alta gama de mutaciones sobre los genes ENV, que son los genes que involucran las glucoproteínas 120 y glucoproteínas 41, y algunas proteínas de los genes grupos TAF y NEF, que regularizan a la baja el sistema de compatibilidad o el MHC tipo 1, por lo cual los linfocitos T citotóxicos no reconocen y no destruyen esa célula infectada por VIH por esa falta de correspondencia con el complejo de histocompatibilidad tipo 1. Otra situación importante es establecer algunas definiciones en la infección del paciente con VIH. El paciente que se infecta con VIH puede pertenecer a un grupo de tres elementos o tres grupos de pacientes. Aquellos que son controladores de VIH son pacientes que sin tratamiento antirretroviral no desarrollan progresión clínica y mantienen un número estable de linfocitos TCD4 con una carga viral de RNA menor a 10.000 copias, que son capaces a través de su misma respuesta inmune de mantener un control hasta cierto punto. Aquellos pacientes con infección de VIH no progresores de larga evolución, que son los pacientes que sin tratamiento antirretroviral permanecen asintomáticos durante muchos años, más de la media, habitualmente más de 10 años. Y los pacientes que pueden establecerse en la definición de controladores de élite son aquellos pacientes que sin tratamiento antirretroviral mantienen carga viral indetectable y mantienen CD4 estables durante un tiempo prolongado por arriba de los 10 años también. Entonces, nuestro paciente puede caer en uno de estos tres grupos o puede caer en el grupo que será el número 4 del paciente que va disminuyendo de manera progresiva su conteo de CD4 por año para a final del tiempo, en un lapso de 10 años o un poquitito por arriba, 11 años, empezar a tener las manifestaciones de infecciones oportunistas. Ojo, si nuestro paciente se cuida menos, nuestro paciente no se detectó a tiempo, obviamente la mayor cantidad de años que haya permanecido con infección sin tratamiento y el hecho de tener mayor replicación viral o mayor carga viral hace que la presentación o la infección o la presencia de infecciones oportunistas sea mucho más rápido de 10 años en un periodo entre 7, 6 hasta 5 años. La infección por VIH tipo 2, ese de África, normalmente genera cargas virales muy bajas y con un conteo o con una disminución de CD4 más lento, y normalmente progreso es entre 20 y 25 años para empezar a tener infecciones oportunistas.
Algunos de los otros efectos del VIH sobre el sistema inmunitario son, obviamente, como habíamos visto, las alteraciones en las células T, CD4, CD8 y también las alteraciones en las células o linfocitos B, en las cuales el VIH induce su activación anormal y la consecuencia de hipergamaglobulinemia, que puede ser o puede generar manifestaciones clínicas como enfermedades oportunistas, pero realmente son enfermedades mediadas inmunológicamente. Entonces no se les olvide que también los linfocitos B, células plasmáticas, pueden llegar a tener alteraciones por el VIH generando o manifestándose como hipergamaglobulinemia junto con lesiones por depósito de inmunocomplejos y lesiones por presencia de globulinas en exceso. En esta imagen es importante recordar que normalmente ocurren 3 fases de la infección del VIH, que es la fase aguda, la fase latente y la fase de inmunodeficiencia. Normalmente al momento de que tenemos o captamos la carga o el virión, pues normalmente tenemos una replicación, una cantidad importante de virus de RNA junto con su antígeno P24, que es el antígeno de la nucleocápside. En este caso, incrementándose durante los periodos en este caso, de entre 2, 4 semanas hasta 2 meses. Para posteriormente, 2 a 4 semanas, para posteriormente a los 2 meses disminuir de manera progresiva y permanecer estable en lapso de años, en este caso, normalmente en la media de 10 a 11 años. Una vez que empieza a disminuir la cantidad de linfocitos TCD4, que si se fijan también van a la par, disminuyen de manera inicial conforme la carga de RNA viral es alta y posteriormente se van manteniendo, pero siempre manteniendo un conteo hacia la baja. Una vez que disminuyen hasta cierto punto, se permite de nuevo la replicación viral y genera el virus de RNA o la carga viral realmente empieza a aparecer de manera importante o empieza a incrementarse al final de esta fase en lo que se llama la fase de inmunodeficiencia. La fase latente entonces es entre el conteo de CD4 y la carga o el RNA viral se mantienen estables produciéndose y disminuyéndose, pero a la par. Y ese es el periodo que siempre es asintomático. Entonces, la fase aguda, que la veremos con el síndrome retroviral agudo, la fase de latencia y la fase de inmunodeficiencia, es importante que lo tengan en cuenta al momento que valoren cualquier paciente con infección de VIH. En medio venimos los de presencia de los anticuerpos, que es parte de la inmunidad humoral para el P24 y para el GP120. Obviamente P24 se eleva de manera inicial, de manera muy rápida, y los anticuerpos contra glucoproteínas, que es la seroconversión llamada, se tardan en elevar, si se fijan, casi hasta los 2 meses, cuando los anticuerpos anti-P24 se elevan casi siempre durante las primeras semanas o el primer mes de infección. Entonces es importante que lo tomen en cuenta y sobre todo la imagen del RNA viral junto con el conteo de linfocitos, cómo se cruzan disminuyendo uno e incrementando el otro y empezando a aparecer las llamadas infecciones oportunistas y las llamadas manifestaciones también del VIH por sobrecarga o por RNA viral en exceso. Las manifestaciones clínicas entonces en una fase aguda de 2 a 4 semanas de la infección es un síndrome como mononucleosis o light mononucleosis, que así lo menciona, que es el síndrome retroviral, el cual se manifiesta casi siempre por un rash maculopapular en tronco a nivel de brazos y piernas. Leucopenia puede ocurrir, normalmente disminuye el conteo de linfocitos CD4 es normal a pesar de la alta cantidad de RNA viral presente. Y como les he dicho, una gran cantidad de viremia ocurre y la infección es transmisible durante este episodio agudo de 2 a 4 semanas. Normalmente se resuelve en un lapso de 2 semanas. Después de las 2 a 4 semanas estamos hablando entonces de mes y medio, casi 2 meses, que es cuando empieza a bajar el RNA viral de manera importante, y la resolución de esta fase aguda es dependiente completamente de la capacidad que tengamos de linfocitos CD8 como respuesta celular para disminuir la carga viral en ese momento. 87% de estos pacientes pueden ser sintomáticos y un 13% experimentarán una infección asintomática. Entonces es importante porque normalmente ofrece síntomas iniciales que debemos de tener en cuenta para sospechar del paciente que pudiera iniciar con un proceso infeccioso por VIH. Los anticuerpos para VIH aparecen entre 10 y 14 días posteriores y es cuando se habla realmente de la seroconversión, o se obtiene seroconversión cuando se obtiene una gran cantidad de anticuerpos que realmente generan el efecto de incrementar la citotoxicidad por células y el efecto neutralizante cuando
lo alcanzan más o menos por la cantidad de anticuerpos ya presentes en sangre, lo alcanzan en un lapso de 3 a 4 semanas después de la infección, aunque muchas veces esos anticuerpos son los que detectamos con la prueba rápida de ELISA. Se puede llegar a tardar en algunos pacientes hasta un lapso de 3 meses, estableciendo el llamado periodo de ventana. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita con un poquitito más de detalle. El síndrome antirretroviral agudo o el síndrome mononucleosis light, que realmente ya se conoce como síndrome retroviral agudo, normalmente una de las situaciones es que encontramos gran cantidad de antígeno, en este caso de RNA viral, y el P24 o el antígeno P24 del nucleoclápside positivo, mientras que los anticuerpos de ELISA contra el GP120 o el GP41 realmente no se encuentran presentes porque aún no se están produciendo y todavía no tienen una buena cantidad medible o cuantificable a nivel del suero. Este síndrome es un rash maculopapular, en este caso también con lesiones acneiformes, que en algunos libros sí me llamó la atención de que le daban mayor peso a esas lesiones acneiformes de novo o de reciente inicio, junto con las máculas a nivel del tórax o del tronco, y la afectación de mucosas con ulceraciones o inicio de ulceraciones en cavidad oral, que también debe ser de alta sospecha para que el paciente que se presente con cuadros febriles, faringitis, con estas lesiones cutáneas. El desarrollo abrupto de 2 a 4 semanas, ya les había dicho, también es una faringitis no exudativa junto con una linfadenitis, el rash maculopapular o con afectación de tronco principalmente, cefalea, en algunos casos con meningitis aséptica de reciente inicio, en algunos otros casos con diarrea, náusea, anorexia, o que dura un total de 14 días presentándose de esta manera para limitarse a través de la respuesta de linfocitos TCD8. Manifestaciones clínicas, normalmente tenemos en el periodo de latencia, que es el periodo intermedio entre la fase aguda que acabamos de ver, normalmente la mayor parte de los pacientes son asintomáticos, y aunque la cantidad de viremia es baja o ausente, la cantidad de VIH o de RNA viral se sigue produciendo sobre todo en los nodos linfáticos, en donde permanecen secuestrados por los mismos nodos linfáticos, y por eso se menciona o se veía en una de las diapositivas, como lo veíamos, que el RNA viral permanece estable durante ese lapso de tiempo. No es que no se estén replicando, sino es que realmente permanecen dentro de los nódulos linfáticos y están proliferando ahí. Ahí es más fácil que infecten otros linfocitos TCD4 en esas clonas o en esos acúmulos de linfocitos que podemos encontrar en las porciones blancas de la corteza de los nódulos linfáticos. El síndrome de complejo de VIH o complejo relacionado con VIH puede ocurrir durante este periodo. Las más frecuentes manifestaciones son fiebre persistente, fatiga, pérdida de peso, linfadenopatías intermitentes, y normalmente cuando aparecen heraldizan o establecen la progresión a la presencia de inmunodeficiencia y la presencia de infecciones oportunistas. Entonces, en este periodo, que la mayor parte es asintomático, puede haber el llamado complejo relacionado con VIH o el síndrome de complejo relacionado con VIH, en la cual prácticamente son manifestaciones generales que se deben de tomar en cuenta en el paciente que ya es conocido, porque nos está diciendo que prontamente nuestro paciente avanzará a la fase de inmunodeficiencia. La fase tardía de la infección por VIH, que es la inmunodeficiencia, se manifiesta por una disminución importante del número de linfocitos CD4, normalmente menor de 200, de 500 bajan hasta 200, y con un incremento de las llamadas infecciones oportunistas. La clasificación, que es una clasificación en la cual no se han puesto de acuerdo todavía las escuelas americanas y las escuelas europeas. Normalmente utilizamos o se sigue utilizando la clasificación de 1992, en la cual se muestra realmente el grado de inmunosupresión y el estatus sintomático del paciente. Lo dividimos en 3 categorías, A, B y C, de acuerdo a la cantidad de linfocitos TCD4, más de 500, de 200 a 499, y menor de 200 si les damos un número 1, 2 y 3. La categoría A y la categoría B, en este caso la categoría A son pacientes asintomáticos, son pacientes con una infección aguda por VIH, y las podemos clasificar en A1, A2 y A3. Normalmente para estos pacientes los signos clínicos
son la linfadenopatía generalizada y los que se dividen aquí o como se nombran con las iniciales PGL, y la ausencia de síntomas o pacientes asintomáticos. Es la mayor parte de estos pacientes. Nosotros clasificamos al paciente en categoría B, aquellos que ya son sintomáticos y que realmente presentan este grupo de infecciones, por eso se los puse en el cuadrito en rojo: candidiasis oral, candidiasis recurrente vaginal, herpes zóster, neoplasias localizadas en el cérvix, casi siempre acompañadas de papilomavirus, y manifestaciones no definidas como A o no C. Entonces es importante que tomen en cuenta estas infecciones virales agregadas y la infección micótica por candidiasis oral, porque también son manifestaciones de un paciente con infección de VIH en categoría B. Es importante que no se les olvide, y ante un paciente que inicia con cuadros de candidiasis oral, edad fértil, joven, es una sospecha importante de por qué diablo está teniendo una candidiasis y se supone que está o tiene un estado inmunocompetente adecuado para no tener esos procesos infecciosos. Entonces, son características y sí es bien importante que las tomen en cuenta ante esos pacientes que tienen infecciones de recurrencia de este tipo. Siempre sospecharse o sospechar en este caso que no pudieran o que llegaron a tener una infección por VIH como elemento que desencadena esos procesos infecciosos. Y la última categoría, que es la categoría C, es el indicador del síndrome de inmunodeficiencia. En este tenemos el gran listado de enfermedades oportunistas, que en este caso, en esta plática, las veremos como listado. No vamos a hablar específicamente cada de una. Más que nada me interesa que se aprendan el número al cual aparecen el linfocito CD4, se aprendan la profilaxis primaria y la profilaxis secundaria, y sobre todo cuáles son. No tanto las vamos a ver como cada una en específico, eso lo verán más adelante en algunas otras materias agregadas, pero básicamente aquí es conocer cuáles son las más frecuentes. Las infecciones oportunistas en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida las podemos dividir en este sencillo cuadro, dependiendo del órgano que se afecta. En caso de pulmón tenemos neumonía, tuberculosis. Neumonía es de cajón, paciente con VIH, principal microorganismo que se involucra es Pneumocystis jirovecii, este hongo. Y en segundo lugar tenemos las neumonías, como los cuadros bacterianos que vimos por Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, etc. Y en tercer lugar, tuberculosis. Ese es el orden en el cual deben de aprenderse las infecciones pulmonares. Las infecciones orofaringeas o de boca, normalmente candidiasis orofaringea, thrush, la leucoplasia peluda o Haery leucoplasia, las úlceras, sobre todo úlceras por herpes simples, Candida albicans y virus de Epstein-Barr con leucoplaquia vellosa. En este caso, ese es el Haery, no es que se me olvida también cómo traducirlo. Y la leucoplasia, esa lesión en el dorso, en las caras laterales de la lengua por Epstein-Barr, son características también del paciente con VIH. Las manifestaciones orofaringeas jóvenes, las manifestaciones e infecciones por cándida, así como vimos que pertenecen a la clasificación B y también se presentan en el C, son las manifestaciones más frecuentes del paciente con VIH. Pregunta de examen nacional. Las manifestaciones en el esófago, otra vez volvemos a ver a Candida albicans, infección por hongos oportunistas, y el esofagitis es súper importante por cándida. El segundo grupo de bichos son los virus, citomegalovirus y herpes simple. Tracto gastrointestinal, sobre todo en la producción de diarrea, aquí son las mismas que vimos prácticamente en diarreas infecciosas agudas. Aquí solamente se agrega Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia como gérmenes en las cuales al momento que las tenemos, y si no hay antecedentes de consumo de agua contaminada, de alguna situación o prácticas de riesgo, es una sospecha para presentar a un paciente con una alta sospecha de VIH. Infecciones del sistema nervioso central, meningitis, abscesos cerebrales, la leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus JC, y normalmente meningitis casi siempre es también por hongos Cryptococcus neoformes. Entonces, si se fijan, realmente aquí es acordarse de las infecciones que vamos a ver en el curso, pero cuáles son sus organismos más difíciles o menos frecuentes. En este caso, meningitis por Cryptococcus es VIH. Abscesos cerebrales por toxoplasma es VIH hasta no demostrar lo contrario. Esofagitis por cándida y candidiasis orofaringea en un paciente con inmunocompetencia o paciente joven
en edad, en edad trabajadora activa, normalmente hay que sospechar de VIH, y hay pacientes con neumonías atípicas, con esos infiltrados reticulares que parecen edema agudo pulmonar, que son las neumonías virales, pero en los cuales se demuestre la presencia de Pneumocystis jirovecii y también es VIH. Entonces, más o menos con eso quiero que se vayan dando cuenta de los cuáles son los microorganismos y cuáles son las manifestaciones. Realmente son muy indicativas de cuál pudiera ser o indicar la sospecha de un paciente que pudiera tener VIH. Las infecciones en los ojos con retinitis por citomegalovirus, que van a terminarla de ver de manera importante cuando lleven oftalmo, y las infecciones en la piel, sarcoma de Kaposi, herpes zóster y nódulos subcutáneos, en este caso eritema nodoso, normalmente sospechar de virus de herpes, varicela zoster y Cryptococcus neoformans. Y la afectación con hepatosplenomegalia o linfadenopatía siempre sospechar en un paciente que se empieza a presentar de manera continua. Es un paciente que tiene el riesgo de VIH, y el microorganismo más o menos o el más frecuentemente involucrado es el complejo de Mycobacterium avium y el virus de Epstein-Barr. Entonces, más o menos con esto deben de irse dando cuenta que esta serie de microorganismos atípicos normalmente son los que hacen sospechar de un paciente que pudiera tener VIH. Así tenemos pues a través del conteo de CD4, que es la otra manera importante de poder sospechar. Si se fijan, definíamos VIH con un conteo de CD4 menor de 200. Todas estas infecciones o grupo de microorganismos e infecciones tienen un conteo debajo de 200. Pero de 200 para abajo, la primera infección que vamos a tener siempre es Pneumocystis jirovecii, por lo tanto es una de las infecciones pulmonares de presentación más frecuente ante un paciente que está debutando ya con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una neumonía típica, un patrón intersticial, y el tratamiento es con trimestoprim, sulfamethoxazol, más o menos esteroides dependiendo de la severidad del cuadro. Cryptococcus neoformans, meningitis, toxoplasma gondii, abscesos cerebrales, cada uno con su tratamiento específico. De cajón a fuerza se tienen que acordar de ese tratamiento. Lo vieron en micología, vimos algunas situaciones en el principio del semestre, y sobre todo aquí lo más importante es asociar el número de linfocitos con el microorganismo, la principal manifestación y el tratamiento de elección, porque eso sí se lo llegan a preguntar en el examen nacional. Mycobacterium avium complex con menos de 50 CD4, que la mortalidad es bien alta en ese grupo, menos de 95%, que es una enfermedad diseminada, una linfadenopatía, una afectación de hepatosplenomegalia diseminada. Normalmente el tratamiento es con macrólidos, etambutol y rifabutina. Leishmania, Rhidococcus, Bartonella, Genceslae son bien raros en nuestro medio. Yo les diría que en esta diapositiva es Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus, Toxoplasma, Mycobacterium avium complex. Para esta otra son los grupos virales. Si se fijan, los grupos virales les encanta hacer con conteos de CD4 más bajos, pero tenemos uno que también empieza desde el principio. Junto con Pneumocystis jirovecii, el virus de Epstein-Barr puede manifestarse de manera inicial. El virus de Epstein-Barr es tan malo y maligno, aparte de generar la enfermedad del beso o la mononucleosis infecciosa en el paciente inmunocompetente. En el paciente con conteo CD4 bajo, genera desde la leucoplasia oral vellosa, genera linfomas cerebrales, el linfoma de Burkitt, y tiene que ver también con la presencia del sarcoma de Kaposi junto con el virus de Epstein, el virus perteneciente a la familia del herpes número 8, que es el que genera el sarcoma de Kaposi. Entonces, Epstein-Barr y Pneumocystis jirovecii son infecciones que se presentan una vez que se alcanza un conteo de 200 para abajo, y son infecciones que muy frecuentemente están presentes en el paciente. Todas las infecciones menores de 50 CD4 son infecciones que realmente acabarán con la vida del paciente. Así tenemos la infección por el virus JC con la leucocefalopatía multifocal progresiva, y si se fijan, realmente para este grupo de infecciones virales realmente el tratamiento es escaso, a excepción de los virus de herpes o citomegalovirus, que también son antivirales que ya vimos. Realmente aciclovir, ganciclovir o valganciclovir son el tratamiento de elección para este grupo. Esos medicamentos se emplean más en pacientes con VIH que en pacientes inmunocompetentes con infecciones de este tipo. Por eso es importante, y al principio era una situación que necesitaba que aprendieran el mecanismo de acción de los medicamentos, su toxicidad, porque realmente se emplea más en este grupo de pacientes. La prevención de infecciones oportunistas es la otra gran parte que les preguntan en su examen nacional. Normalmente tenemos múltiples medicamentos para prevención o profilaxis, que ahorita vamos a ver profilaxis primaria y secundaria.
Trimethoprim sulfametoxazol para neumocistis y toxoplasmosis, neumocistis para neumonía típica, toxoplasmosis para absceso cerebral, fluconazol para meningitis criptococócica y para lo que es todas las candidiasis orales, esofagitis candidiásica, clotrimazol, que es para candidiasis oral y candida albicans también, y ganciclovir para en este caso retinitis por citomegalovirus, diarrea por citomegalovirus, y acitromicina como tratamiento por macrólidos para el complejo Mycobacterium avium. Importante recordar, la profilaxis se recomienda cuando mi paciente empieza con un conteo por debajo de 200 de CD4, cuando el riesgo es que empiece a presentar las infecciones oportunistas, iniciando con Epstein-Barr e iniciando con neumocistis Hirobeshi, y normalmente también se emplea la profilaxis después del tratamiento de las infecciones activas, que se le llama esto profilaxis secundaria. Entonces, profilaxis primaria es antes de que tengan la infección, el detonador o el elemento indicador es conteo de CD4 menor de 200, y la profilaxis secundaria es cuando ya tuvo la infección y mantenemos la profilaxis para evitar una recaída después de que se dio el tratamiento para la infección y aún tenemos un conteo de CD4 menor de 200. ¿Ok? La profilaxis puede ser descontinuada una vez que se instala la terapia antirretroviral efectiva y cuando el conteo de CD4 genera un incremento en el número de linfocitos CD4 por arriba de 200. Es cuando se decide quitar la profilaxis y se mantiene aún así la terapia antirretroviral. Este otro cuadrito, hablamos de los bichos más frecuentes. Este sí es de cajón que se los aprendan, jóvenes. Estos 5, me doy por bien servido que se aprendan estos 5 que complican al paciente con VIH porque son los más frecuentes. Profilaxis primaria para neumocistis Hirobeshi, cotrimoxazol. Eso es de cajón que sepan qué es, eso sí no se los voy a decir. Toxoplasmosis, tuberculosis, con isoniazida, el complejo Mycobacterium avium, acitromicina, claritro y citomegalovirus, en este caso con valganciclovir, el profilaxis primaria es mejorando el conteo de CD4. Tratamiento agudo viene aquí, en qué consiste, realmente es una repetición de lo que hemos visto, y la profilaxis secundaria, fíjense bien el tiempo que dura, 3 meses, 3 meses a 6 meses, 9 meses para el caso de tuberculosis, como lo que vimos nosotros de profilaxis para los pacientes COMTE o para aquellos pacientes que estaban con contacto con pacientes definidos clínica y con diagnóstico de tuberculosis, y de 3 a 6 meses tanto para Mycobacterium avium y citomegalovirus de 3 a 6 meses. Entonces, la media es cuando menos 3 meses. Perdón, la parte inicial son 3 meses, la media son 6 meses. Solamente 9 meses para Mycobacterium y tuberculosis se podría llegar a tener. Sobre todo, el único indicado es tuberculosis y esa es la duración del mantenimiento. Ahora, si yo durante ese lapso de 3 a 6 meses obtuve a través de la terapia antirretroviral una disminución de la carga viral y mejoría de la cantidad de linfocitos TCD4, yo decido si disminuyo o quito el medicamento profiláctico secundario una vez que alcance el conteo por arriba de 200. Si se fijan, realmente las infecciones empiezan con un conteo debajo de 200, solamente hay que estar cuidando las infecciones que se presentan en la categoría B, porque estamos hablando ya de las infecciones de categoría C. Las infecciones de categoría B, esas candidiasis esofágicas, esos herpes, son los que vamos a tener cuidado porque son los que más generan morbilidad, pero no tanto mortalidad en este grupo de pacientes. Y esos son los que nosotros tenemos que decidir qué más tiempo. Normalmente es que más tiempo son hasta 6 meses de profilaxis secundaria para esas infecciones, a pesar de que hayamos tenido ya un conteo de CD4 arriba de 200. Entonces, por eso es importante que se fijen en el cuadrito de categoría B para que especifiquen. Y ese grupo de pacientes con candidiasis, con herpes, son aquellos en los cuales sí se llega a tener un periodo de profilaxis secundaria hasta 6 meses. Y normalmente se indica una profilaxis secundaria a pesar de que el conteo de CD4 puede estar arriba ya de 200. Ok. Es otro grupo, después de estos 5 que son los principales, tenemos varicela zoster, criptococo, histoplasma, coccidioides, salmonella, herpes simple y cándida. De este grupo, cándida y herpes simples ya hemos visto que son repetitivos y la profilaxis secundaria con aciclovir, fluconazol realmente son lo más importante que deben de tener. Criptococo, pues realmente infección por criptococo es VIH, histoplasma no tanto, ¿sí? Porque pues ya vimos nosotros que realmente es endémica,
Es una micosis endémica con capacidad de tener o generar infecciones por la forma en la cual se encuentra en el medio ambiente. Pirocriptococosis para que me genere una meningitis si realmente siempre sospechan que el paciente tenga inmunodepresión bastante severa y habitualmente tienen VIH en cerca del 75-85% de los pacientes. Entonces de aquí criptococo, herpes y cándida son los que son de cajón para que se los aprendan. Coccidioides como causa en este caso, de infecciones o de lo que es el grupo de enfermedades diarreicas crónicas, realmente el tratamiento es, coccidioides immintis, me estoy confundiendo con los otros grupos de infecciones crónicas. Esas infecciones crónicas que vimos en el apartado de diarreas, acuérdense que también son altamente sospechosas de VIH y también el tratamiento de profilaxis se realiza con los mismos medicamentos de tratamiento. Vamos a hacer un recuento rápido por imágenes para que no se les olviden de las infecciones oportunistas más frecuentes del paciente con VIH en nuestro medio, jóvenes. Neumocistis jirovecii, neumonía por neumocistis jirovecii, radiografía con infiltrados simétricos en los lobos inferiores con apariencia reticular, siempre apariencia o diagnóstico diferencial con edema pulmonar, y normalmente se obtiene la presencia del neumocistis jirovecii en lavados broncalveolares con la tinción de azul de tolueno. Sarcoma de Kaposi, que tiene que ver con el virus de herpes tipo 8, múltiples manifestaciones del sarcoma que van desde la presencia en la diapositiva A de lesiones maculares en el pecho, que se acuérdense que también tenemos un síndrome retroviral con máculas, hasta la aparición de esas máculas con elevación y aparición de lesiones parecidas a tumores, que es la diapositiva B, la presencia de lesiones realmente cutáneas que incluyen la nariz, que es el tipo C, aunque las lesiones más grandes o las tumoraciones más grandes aparecen en extremidades, y nunca se les olvide que a nivel de tórax o a nivel pulmonar puede llegar a haber la presencia de nódulos centrales por la presencia de sarcoma de Kaposi, que sería la manifestación más severa de esta complicación. Virus de herpes tipo 8, que ahí sí aunque es menos frecuente, es una como infección, es una manifestación frecuente en los pacientes que ya están en las últimas fases. Enfermedades gastrointestinales asociadas a VIH, aquí tenemos todas las candidiasis, la leucoplasia vellosa, en este caso por virus de Epstein-Barr, las aftas ulcerosas, herpes simple, recuerden que pertenecen a la categoría B y a la categoría C de infección por VIH, y todo lo demás hacia abajo realmente es más difícil de ver y más difícil de sospechar ante un paciente. Realmente candidiasis es la que gana junto con citomegalovirus, junto con virus de Epstein-Barr y herpes simple. Es importante que recuerden con esto que las manifestaciones gastrointestinales del paciente con VIH casi siempre son virales. Eso es lo más importante que quiero que se lleven de información. Las lesiones de la cavidad oral, ¿sí? Lo que es candidiasis oral, candidiasis de esófago y leucoplasia vellosa. Candidiasis oral, candidiasis de esófago en endoscopía y la leucoplasia vellosa por virus de Epstein-Barr. Son las lesiones más frecuentes que pueden tener en cavidad oral dentro de las lesiones gastrointestinales. Las infecciones por herpes virus, que si se han dado cuenta, tenemos muchos herpes, muchos grupos de herpes, desde el sarcoma de Kaposi por el virus de herpes tipo 8, hasta el virus de herpes simple tipo 1, en este caso con lesiones faciales que son crónicas y que son generadoras o son resistentes a ciclovir. Estos úlceras en las pompias resultadas de la infección de herpes simple tipo 2, que también son frecuentes en estos pacientes, y la retinitis por citomegalovirus en dos fases, que es la fase más severa, es la fase hemorrágica y necrótica que vemos hacia abajo en la imagen. Realmente todos los virus de herpes, es para conocimiento general, son mucho más frecuentes en el paciente con VIH y realmente podemos tener múltiples infecciones por diferentes virus de esta familia al mismo tiempo. Complicaciones neurológicas del VIH, toxoplasma, encefalitis por toxoplasmosis o abscesos por toxoplasma. En este caso, en la imagen A, con los múltiples allí, con los llamados quistes conteniendo los bradizoitos, y lo que es el linfoma generado por el virus de Epstein-Barr en el sistema nervioso central, que también es frecuente.
Este linfoma que también puede mostrarse con esa lesión en anillo junto con el toxoplasmosis, que realmente la mayor parte de todos los abscesos, que es un diagnóstico diferencial importante en el paciente con VIH. Y en la imagen hacia abajo, en esta resonancia magnética, la llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus LC, que prácticamente genera un pronóstico malo para estos pacientes por esa encefalitis generadora. Diagnósticos por laboratorio. En este caso, se establece una infección temprana de VIH tipo 1 o VIH tipo 2 usando pruebas de inmunoensayo que detectan a estas cargas virales y detectan el antígeno P24, que es el primero en elevarse al momento de la infección, que es el que viene en la nucleocápside. Estos combos de combinación son útiles para realizar el diagnóstico temprano, ya que el P24 es principalmente el antígeno que se inicia de manera temprana o aparece de manera temprana casi siempre entre 7 y 10 días después de la infección. Y lo que es la amplificación por PCR del genoma viral, en este caso del RNA viral, que establece realmente la presencia del RNA viral por virus de VIH-1 o VIH-2. Es realmente como debería de hacerse el diagnóstico temprano. En nuestro medio realmente se utiliza una prueba de escrutinio describado, que son los anticuerpos de ELISA en contra del GP120 y GP41, aunque hay que recordar que estos anticuerpos se detectan después de la exposición, 5% y cero conversión en 7 días, 50% a 20 días y el 95% a 90 días, que son esos 3 meses que puede durar el llamado periodo de ventana, que es la detección por ELISA a través de esos anticuerpos coloreados que detectan a su vez los anticuerpos que van contra estos antígenos GP120 o GP41 y pueden tardar hasta 3 meses en dar un resultado positivo cuando mi paciente ya tiene 3 meses con infección. Eso es lo que es el periodo de ventana, jóvenes. Ese es el periodo de riesgo. En ese tiempo nuestro paciente salía negativo con los ELISAs hasta que llegaron los 3 meses y tienen un 95% de producción de anticuerpos y ya me salió positivo. Mientras tanto, mi paciente ya pasó por la fase retroviral aguda, la de mayor infección, durante esas 2, 4, 6 semanas iniciales de mayor carga viral y pues infectó a otro grupo de pacientes. Entonces, el periodo de ventana realmente se define cuando la IBM tenía serología negativa o anticuerpos negativos, hasta 3 meses. En algunos de los pacientes puede ser antes, pero normalmente la media es siempre tener la idea de que son 3 meses máximo para encontrar el 95% de cero conversión o la presencia de anticuerpos. Y las pruebas basadas en la reconocimiento del antígeno P24 realmente son las recomendadas o las más recomendables para realizar el diagnóstico del paciente. Otro cuadrito igual, aparición del RNA viral en el plasma en los periodos de infección primaria, aparición del antígeno P24 desde el principio y la producción de anticuerpos que va elevándose durante el lapso de los primeros 3 meses hasta llegar a su clímax o a su tope en esos 3 meses que es el periodo de ventana. Entonces, importante que recuerden esta situación de que el paciente con VIH puede tener un ELISA, una prueba de cribado para VIH negativo en esos primeros 3 meses hasta que no se produzcan esos anticuerpos en gran cantidad y se hable realmente de cero conversión. Tratamiento. El tratamiento consiste en 2 metas. Restaurar la función inmunológica incrementando la cantidad de CD4 y la segunda meta es reducir la carga viral, reduciendo el chance de transmisión hacia otros organismos o hacia otros linfocitos o hacia otros hospederos. Realmente el tratamiento actual no es curativo, jóvenes, es un tratamiento controlador solamente, tratando de ofrecer la mayor capacidad de calidad de vida y mayor extensión del proceso de vida. Hay que recordar algunas situaciones importantes. Todos los pacientes portadores o infectados de VIH deben ser inmunizados frente a hepatitis A, hepatitis B, gripe y neumococo, si es que no han sido inmunizados previamente. Y siempre que tengamos el diagnóstico de VIH, que la vía sexual es la principal junto con la vía sanguínea, realmente hay que ir a buscar otras enfermedades de transmisión sexual acompañando a ese proceso infeccioso, que realmente esas infecciones de transmisión sexual tienen mayor riesgo o tienen mayor predominio o frecuencia que el VIH a través de esta vía. Y siempre debe de hacerse un escrutinio y una serie de estudios para descartar que no tengan en el momento ese tipo de infecciones acompañando la infección por VIH. El siguiente grupo
es realmente la indicación del inicio de terapia antirretroviral. Aquí más que nada en este libro les marcan las principales indicaciones. En el primer cuadrito nos refiere a la terapia antirretroviral recomendada para todos los pacientes con VIH positivos, ¿sí? O pacientes con infección ya conocida o documentada de manera serológica o de manera laboratorial junto con algún criterio clínico, aunque se encuentren en pacientes con clasificación clínica tipo A. ¿Sí? Realmente la recomendación o la fortaleza de la recomendación se varía en base al conteo de pretratamiento del conteo de CD4, el nivel de CD4 que tiene el paciente. Pues. Si tengo menos de 350 es una recomendación aún, es decir, a fuerza lo tienes que tratar. Y si nos vamos con un conteo mayor, realmente las recomendaciones en algunas situaciones siguen siendo recomendaciones con mayor o menor peso. Pero de todas maneras, ustedes grábense que todo paciente con virus de VIH actualmente se recomienda su tratamiento con terapia antirretroviral, independientemente que tenga un conteo de CD4 por arriba de 500. En algunos otros libros se recomienda que una vez que se llegue de 500 hacia abajo, que todavía no alcancen los 200, se inicie la terapia antirretroviral. Esa sería la otra manera, pero actualmente se considera que por arriba de 500, si tienes alguna infección, y realmente si tuviste la positividad es válido iniciarte el tratamiento antirretroviral. La otra es, debajo de 500 a fuerzas te lo tengo que empezar a dar, aunque todavía no tengas infecciones oportunistas. ¿Ok? Las fortalezas o las antecedentes más fuertes para dar una terapia antirretroviral son para las siguientes condiciones, por eso los puse en cuadrito en rojo. Si estás embarazada, a fuerzas te tenemos que dar terapia antirretroviral. Si tienes una enfermedad definitoria de AIDS o de síndrome de inmunodeficiencia, a fuerzas. Si tienes nefropatía por VIH, a fuerzas. Si tienes virus de hepatitis B o una coinfección con VIH, a fuerzas. ¿Ok? Entonces, esas situaciones son independientemente que tengas 600, 800 linfocitos TCD4, a fuerzas te tengo que dar la terapia antirretroviral. También la terapia antirretroviral ha sido o se ha mostrado que previene la transmisión del VIH en aquellos pacientes infectados de manera individual o que tienen el riesgo de infectar a su pareja. Por lo tanto, también es recomendable iniciar la terapia antirretroviral para aquellos pacientes que tienen cursos o tienen una pareja sexual, más que nada para evitar el riesgo de infección entre parejas heterosexuales y parejas del mismo grupo. ¿Ok? También es válido dar la terapia antirretroviral con ese fin. Y es importante saber o reconocer que el paciente que recibe la terapia antirretroviral debe ser capaz de entender que está recibiendo medicamentos de alto costo, que realmente lo que implican son esas dos metas que vimos al principio, tratando de mantener una buena calidad de vida y evitar el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia. Deben de tener muy buena adherencia y deben de tener una red familiar de apoyo importante, o cuando menos, si no es familiar, una red social de apoyo para este tipo de pacientes. Apoyo psicológico, red social de apoyo y sobre todo tener una muy buena comunicación con su médico tratante. Las combinaciones actualmente que se conocen realmente la terapia antirretroviral y la terapia antirretroviral altamente activa o de alta actividad, y normalmente las metas, como habíamos visto, es prolongar la vida, mejorar la calidad de vida, disminuir la carga viral y evitar pues la aparición del síndrome de inmunodeficiencia, pero recordando siempre que no es curativa. Tenemos realmente las combinaciones más importantes siempre actualmente son con un inhibidor de la integrasa, dolutegravir, que es el más importante, si se fijan es el que más en todo este grupo de pacientes, junto con los inhibidores de la transcriptasa reversa, que puede ser análogo del nucleócido o no nucleócido, pero normalmente utilizamos dos análogos del nucleócido inhibidores de la transcriptasa reversa. Actualmente entonces son 3 fármacos para el paciente con infección de VIH1, que es la de mayor predominio a nivel mundial. Se incluyen 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleócidos, asociados con un inhibidor de las proteasa. ¿Sí? Normalmente ese es el tratamiento de elección. Si el inhibidor de la proteasa no es tolerado, entonces agregamos un inhibidor de la integrasa y en este caso o un inhibidor de la transcriptasa inversa a no nucleócido. Entonces, las pautas de inicio preferentes para España y para el mundo realmente son ese inhibidor en este caso de la proteasa, el dolutegravir, más 2 medicamentos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleócidos,
ya sea la amibudina con abacavir o emcitrabacina con tenofovir. En este caso, tenofovir, que también es un medicamento que vimos en el caso de infección por virus de hepatitis B, normalmente debe ser la sal acompañada o el tenofovir conocido como tenofovir alafenamida. Entonces, normalmente esos tres grupos, aunque hay 5 combinaciones distintas y hay como 10 combinaciones, realmente estos tres son los más indicados para iniciar el tratamiento antirretroviral de alta eficiencia en un paciente que se conoce de manera de novo o de manera nueva como un proceso infeccioso por VIH. Ante la paciente que se sospeche poca adherencia o paciente que realmente se vea con poca capacidad para poder entender de que está enfermo y que necesita estar tomando sus medicamentos, se utiliza una terapia antirretroviral basada en 2 medicamentos que son inhibidores de la proteasa, en este caso incrementados con ritonavir o junto con el dolutegravir, que son 2 medicamentos de los cuales tienen menos riesgos de mutaciones y de mutaciones de resistencia. Los inhibidores de la transcriptasa inversa de análogos no nucleócidos y no nucleócidos son los que más tienen resistencia actualmente. Entonces, ante esos pacientes que se ve con una pauta o que realmente como que les vale, realmente se busca que se les dé dolutegravir con inhibidor de la proteasa acompañado de ritonavir, o incrementando su funcionalidad con ritonavir para tratar de que no vaya a generar tanta resistencia. Lo malo es que los medicamentos así, aparte, normalmente son más caros, aunque tienen una misma capacidad junto con la combinación de 3 medicamentos, es decir, realmente no es inferior a esa combinación al utilizar solamente 2 medicamentos contra los 3, no es inferior en efectividad para disminuir la carga viral y mejorar el conteo de CD4. Pero es importante que recuerden que todos los inhibidores de proteasa, incluyendo el ritonavir, junto con el dolutegravir, normalmente son capaces de tener la menos capacidad de generar resistencia a medicamentos por parte del VIH. Fármacos antirretrovirales, entonces, los inhibidores de la transcriptasa inversa o análogos de la transcriptasa inversa. Tenemos los análogos de nucleócidos y los análogos de endonucleótidos. En este caso los dividimos en 2. Análogos de nucleócidos, realmente lo que utilizábamos es las emcitrabacina, FTC, y lo que es el análogo de nucleótidos, que es el tenofovir alafenamida. Entonces, importante que recuerden, los dos pertenecen a los análogos de nucleócidos, pero uno es nucleócido y el otro nucleótido. ¿Cuáles son los nucleótidos? Tenofovir. Tenofovir, ¿para qué lo voy a utilizar? Para virus de hepatitis B y para virus de VIH. Con eso deben de tener suficiente ahorita para que no se hagan pelotas. Este grupo de medicamentos, estos inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleócidos, son los que presentan la llamada en forma por grupal, presentan toxicidad mitocondrial y pueden dar casos de acidosis láctica y rhabdomiólisis idiosincrática. El tenofovir, ese tenofovir alafenamida, que es el que más se utiliza más que el difumarato, que también es activo contra la hepatitis B, es nefrotóxico, por lo tanto genera toxicidad tubular, genera un síndrome de afectación del túbulo proximal y genera también osteoporosis. Son algunos de estos dos son datos o son dos complicaciones al uso a largo plazo del tenofovir que deben de estar siempre pendientes al momento de que yo empiezo a dar este medicamento como parte de la terapia antirretroviral. Y el fósforo y la hipofosfatemia como el principal dato de toxicidad renal por afectación del túbulo proximal, que debe estar siempre en vigilancia. Este efecto normalmente de la nefrotoxicidad, la acidosis láctica, la rhabdomiólisis es bien preguntable en su examen nacional. Recuerden que todos los medicamentos que pertenecen a inhibidores de transcriptasa inversa, análogos de nucleócidos, lo tienen, pero más, tenofovir. Aunque tenofovir lo utilizamos más para virus de hepatitis B y para VIH. Antirretrovirales del grupo de inhibidores de la integrasa, que es dolutegravir, en este caso dolutegravir, junto con los 2 inhibidores de análogos de nucleócidos son las principales combinaciones, ¿sí? Eso es importante que no se les olvide. Y en grupo, esos inhibidores de la integrasa tienen, su mecanismo es inhibir la integración del genoma viral, y en grupo normalmente son los que menos tienen o son los que son más fácilmente tolerables por los pacientes, por eso forman parte del dolutegravir de lo que es los medicamentos de elección de primera instancia. Este grupo tiene muy poca toxicidad, realmente ni siquiera se menciona en algunos libros algún dato de toxicidad,
y recuerden ustedes que son los que menos resistencia a medicamentos generan. Inhibidores de la proteasa, en este caso tenemos el ritonavir, que es el de elección. Aquí se menciona mucho ese booster de ritonavir, que es, por ejemplo, utilizar lopinavir con ritonavir o una mezcla de lopinavir con ritonavir. Por eso, si se fijan, lo que eran las iniciales era un IP diagonal R, eso se refiere. Casi todos están de estos medicamentos, saquinavir, lopinavir, tipranavir, están acoplados a dosis bajas de ritonavir porque el ritonavir, aunque pertenece al mismo grupo, hace que funcionen o tengan mayor presencia o mayor concentración a nivel del virión, favoreciendo la actividad que es realmente inhibir a las proteasas o esa fracción o ese enclavamiento o esa, ¿cómo se llama? Esa capacidad que tiene de ir cortando proteínas para luego transformarlas y acoplarlas a la nucleocápside viral. Entonces, este grupo de medicamentos, inhibidores de la proteasa, casi siempre todos con ritonavir, normalmente dentro de sus efectos adversos en forma grupal es que son inhibidores del citocromo P450, son tanto, inhibidores la mayor parte y originan interacciones farmacológicas, en este caso con estatinas, con medicamentos que pertenecen o que necesitan de estos citocromos, como son los macrólidos, por ejemplo, en antibióticos, y es algo que se debe de estar vigilando la interacción medicamentosa con estos y otros medicamentos que podamos llegar a utilizar. Tiene una elevada barrera genética que dificulta también la selección de cepas mutantes resistentes, y una de las situaciones también como efecto adverso es que empeoran el perfil metabólico, generan hiperlipidemia, resistencia a la insulina y generan efectos gastrointestinales como diarrea. Otro grupo de antirretrovirales son los análogos, no análogos de la transcriptasa inversa, que son los que ya inicialmente se utilizaban mucho a principios de los años 90, que en este grupo el principal medicamento es el efavirenz, que era de utilidad. En el caso del efavirenz, normalmente una de las características, los efectos adversos psiquiátricos, mareo, insomnio, pesadillas reales, vívidas, estados psicóticos y depresión son una de las principales características de este medicamento. Se sigue utilizando en algunas situaciones en las cuales se decide utilizar un análogo por efectos adversos de los análogos, y no son activos este grupo de medicamentos contra el grupo o contra el tipo de VIH tipo 2, y la toxicidad hepática y cutánea, la presencia de exantemas es lo más frecuente en forma grupal, junto con la toxicidad psiquiátrica y sobre todo las pesadillas reales y vívidas y el insomnio son los que más predominan con el uso de estos medicamentos. El efavirenz es el medicamento de mayor utilidad en este grupo de pacientes, en este grupo de medicamentos, perdón. Prevención. La prevención en este caso consiste en tomar medidas para evitar la exposición hacia el virus, utilizar condones, ¿sí? No realizar o no poner la capucha a las agujas, sino tirarlas directamente. Obviamente manejar bien los residuos infectocontagiosos y lo que son las pruebas necesarias para la donación de sangre para evitar la contaminación de VIH de los paquetes de sangre. Tenemos la llamada profilaxis post-exposición. En este caso, una vez que tenemos un piquete con una aguja contaminada o alto riesgo de exposición ocupacional, se emplean 3 drogas. El régimen preferido consistente es la combinación de tenofovir alafenamida y junto con encitravina, que se da con el nombre comercial de Truvada, más el raltegravir. ¿Ok? Entonces, para la profilaxis post-exposición, raltegravir, tenofovir alafenamida y encitravina, son el medicamento de elección para la profilaxis actualmente. La alternativa, 3 alternativas drogas regímenes son disponibles y debería darse tan pronto que se encuentre la exposición y debe ser continuado por 28 días mientras se obtiene la prueba para la detección del antígeno P24 y de la carga viral en esos momentos. La profilaxis post-exposición, preexposición, que es el otro grupo, son aquellos en los cuales son aquellos grupos de pacientes en los cuales son parejas casi siempre que tienen su pareja heterosexual o su pareja homosexual
y son pareja y continúan teniendo relaciones sexuales. En este caso, esta profilaxis preexposición usando el Truvada es indicado para este paciente con alto riesgo de infección o también en algunos casos aquellos pacientes que realmente dicen yo voy a continuar teniendo relaciones con mi grupo de parejas ya infectadas y es una manera de generar una manera de protección, aunque realmente el problema es el desarrollo de gran cantidad de resistencia para este medicamento que es Truvada, que es la combinación de tenofovir alafenamida con encitabina, perdón. Menos porque encitrabacina creo que sí es, no, voy a checar porque encitricita por el nombre en español. Entonces, ¿qué le podemos preguntar o qué les podemos preguntar, jóvenes? Profilaxis posexposición y profilaxis preexposición. Obviamente la más preguntable es la posexposición. En este caso, ¿qué es lo que debo de hacer al momento de que tengo algún factor de riesgo para poder tener una infección por VIH? Sobre todo con la exposición a componentes o líquidos con sangre de un paciente previamente ya conocido con VIH. Ese es el tratamiento de elección durante 28 días mientras obtienes las pruebas para saber si realmente tuviste la infección, sabiendo que los riesgos son de 1 a 300 para el piquete con agujas y en el caso de infecciones o el curso de sexo realmente es de menos del 1% de proceso de capacidad de poder ser infectado. Seguimiento del paciente. Una vez que se inicia la terapia antirretroviral se determinará la carga viral a las 4 semanas. Se da un seguimiento analítico cada 3 a 6 meses con determinación de CD4 y carga viral. Y cuando las cifras de CD4 sean superiores a 500, se establece un seguimiento cada 6 a 12 meses. Eso es como realmente se sigue manejando actualmente. Y el único problema es la carga viral, que a veces es bastante costosa, de andar entre 8,000 a 9,000 pesos, más o menos. El otro complicación del paciente que inicia la terapia antirretroviral es la presencia del llamado síndrome inflamatorio de reconstitución inmune o SIRI. En este caso, que es el conocido como el empeoramiento paradójico de las infecciones oportunistas subyacentes, es decir, es un paciente que ya tiene una infección oportunista, se le inicia el tratamiento con terapia antirretroviral o se acopla o se renueva o se incrementa la dosis, por ejemplo, y existe un empeoramiento habitual de la sintomatología generada por la infección oportunista. Normalmente se obtiene o se genera cuando el paciente tiene conteos bien bajos de linfocitos TCD4, casi siempre menores a 50, y es un empeoramiento que realmente viene muy de la mano de la mejoría del estado inmunológico. ¿Sí? Una vez que tenemos o aumentamos el nivel de CD4, se genera una respuesta inmune mucho más específica, una respuesta por linfocitos TCD8 y una respuesta humoral, pero principalmente de linfocitos TCD8 citotóxicos. Y cuando yo tengo un proceso infeccioso que es en sistema nervioso central, por ejemplo, por criptococo, micobacterium tuberculosis, o en este caso la leucoencefalopatía por el virus de LC, normalmente esos pacientes son los que corren mayor riesgo de que una vez que se reactiva la inmunidad, se genera un proceso destructivo inflamatorio, la respuesta inmune, a nivel de este tejido y prácticamente empeora el pronóstico del paciente o la sintomatología que va teniendo. Las características del SIRI es un deterioro paradójico del estado clínico después del inicio del TAR. Semanas a meses después de haber iniciado el TAR, casi siempre peor les va a los que tienen desde el principio un conteo menor de 50 linfocitos TCD4 o con reducción de la carga viral súbita, y normalmente se presenta más en los casos de tuberculosis y puede llegar a tener una letalidad entre el 10 y el 15%. El mejor inicio o el mejor momento para iniciar la terapia antirretroviral en un paciente con infección oportunista es el tema de controversia. Debe iniciarse dentro de las 2 primeras semanas de inicio del tratamiento de la enfermedad oportunista, salvo en meningitis por criptococo, que debe diferirse 5 semanas, y en la tuberculosis. Entonces, esto es importante. Si yo hago un diagnóstico en un paciente con tuberculosis de VIH, primero inicio el tratamiento para tuberculosis, me espero 5 semanas e inicio la terapia antirretroviral, tanto para criptococosis como tuberculosis, porque normalmente se va a presentar el SIRI y eso genera peor pronóstico del proceso inflamatorio que se va a generar
por la respuesta de inmunidad citotóxica. En estos casos, en la presencia de CIDI, el tratamiento consiste en mantener el tratamiento de la profilaxis secundaria, el tratamiento de la infección aguda, profilaxis secundaria si una vez se terminó la infección, y iniciar el medicamento, iniciar la terapia antirretroviral acompañado de antiinflamatorios. En formas leves, antiinflamatorios no esteroideos, y en formas graves, corticosteroides. Corticosteroides se llegan a utilizar en dosis de 40 miligramos durante 2 semanas y 20 miligramos durante 2 semanas más, es un mes completo, ante el desarrollo de CIDI con tuberculosis y conteos de CD4 menor de 100. Es por eso que van a ver que prednisona en algunos pacientes con SIDA y tuberculosis normalmente se emplean durante un corto tiempo, un tiempo moderado de un mes más o menos, a dosis decrecientes para evitar la presencia del SIDA y el empeoramiento paradójico de la sintomatología generada por la tuberculosis. Obviamente es mucho más difícil manejar este tipo de pacientes, requieren hospitales con una alta certificación, con capacidad para poder manejar pacientes con inmunodeficiencia, y normalmente son hospitales de referencia en ciudades bastante más grandes. Con esto terminamos un repaso muy rápido, jóvenes de VIH. Es lo más importante aquí, nos enfocamos en lo que les llegan a preguntar en su examen nacional, que siempre es bien constante, es número de medicamentos actuales indicados, efectos de los medicamentos que vas a utilizar. Aquí tenemos 3 mezclas, dolutegravir con el tenofovir y con la emcitrevacina. Y acuérdense siempre de buscar el efecto general del medicamento, a qué grupo pertenece y el efecto secundario que pueda llegar a generar. Del grupo de enfermedades oportunistas, recuerden, conteo de CD4, profilaxis primaria, qué medicamento damos para la profilaxis, qué tratamiento damos ya que tiene la infección y cuál es la duración de la profilaxis secundaria y del tratamiento que vamos a emplear. Si se fijaron, son 3 a 6 meses como vimos, y realmente eso es lo más importante que deben de aprender. ¿Qué otra cosa es preguntable? La otra cosa que es preguntable siempre son los riesgos a través de obtención de VIH. Eso también den una muy buena checada porque es preguntable tanto en examen nacional como en mi examen.